Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, el multiculturalismo, y del cual se va a estar hablando mucho en los próximos años en nuestro estado. Acompáñame. Algunos datos importantes. Las concepciones actuales de cultura focalizan el carácter relacional y disputado propio de lo cultural como objeto de análisis. Permiten abordar procesos sociales complejos como los efectos del incremento de los movimientos migratorios dentro y entre los estados nacionales. Esa relación de personas que se mudan de un estado a otro y que llegan de repente. De estos procesos surgieron nuevas problemáticas como los conflictos y tensiones sociales que conlleva el reconocimiento de la diversidad cultural, ese derecho a la diferencia, a la ciudadanía, al racismo, a la xenofobia, a la estigmatización. Todo esto que de repente nosotros decimos que no existe porque luchamos contra él. Tenemos una política de lucha, pero en realidad sigue existiendo. Es ciudadano de otro lado. ¿Qué está haciendo aquí? Racismo. Tiene la piel de color diferente a la mía. Xenofobia, el rechazo, el odio a los extranjeros, la estigmatización. Es que dicen que no se bañan, es que dicen que son muy argüenderos. Los metemos en un estereotipo. Este tipo de fenómenos y procesos fueron abordados y descritos inicialmente dentro del culturalismo, por eso es importante. El término multiculturalismo ha sido utilizado de diversos modos en ámbitos académicos y gubernamentales, medios de comunicación, entre otras cosas. En líneas generales, señalaremos que refiere a tres realidades diferentes: la existencia de múltiples culturas, la ideología de respeto a esas múltiples culturas, como ya lo hemos visto en antropología desde nuestro encuadre, la convivencia de múltiples culturas, respetar no es lo que me gusta, pero entiendo el marco en el que se dan las cosas y convivo. Y por último, la política de los gobiernos en relación a la inmigración. Recordemos que la inmigración es un movimiento de población que consiste en la llegada de personas de un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Recordemos que desde el gobierno del presidente López Obrador ha habido estas inmigraciones, estos movimientos de inmigrantes que han llegado y cuál ha sido el trato que les ha dado México. Más adelante vamos a reflexionar sobre ello y tendremos participaciones en nuestra clase. Conceptos dentro de este multiculturalismo. Coexistencia de grupos culturales diferentes, entendidos en relación a la cultura hegemónica oficial sostenida por un Estado-nación. Hay una cultura, una manera de pensar que se nos ha establecido y pensamos que todo es igual y a veces no tenemos apertura. De este modo, el multiculturalismo se basa en el reconocimiento de la diferencia y la diversidad cultural y se concibe como opuesto al modelo asimilacionista, que propugna el abandono de prácticas, tradiciones, valores, entre otras cosas. A donde vayas, haz lo que vieres y olvídate de lo que tú eres y de lo que tú sabes. Está bien conocer, pero nuestra esencia no se debe de olvidar. El modelo asimilacionista dice, abandona todo y olvídate. Eso no puede ser.
Ya dijimos, no hubo una conquista, sino una fusión. Se fusionaron esas costumbres de los pueblos prehispánicos con los españoles. Y entonces tenemos la cultura mexicana. Esta sociedad contemporánea, ¿cómo asimila o cómo ha visto el multiculturalismo? Como ideología de convivencia entre distintas culturas. Así es como lo ve y como lo ha visto. El multiculturalismo aboga por una defensa de la diversidad cultural basada en la tolerancia y el respeto a la diferencia. Esta visión positiva de la diversidad y exaltación de la tolerancia posteriormente se tradujo también en políticas de Estado para contener los reclamos desde diversos colectivos culturales de respeto a la diferencia. Es muy importante que todas estas ideologías del multiculturalismo hayan aterrizado a estas políticas de Estado. Es importante aprender a convivir con las diversas culturas, atender a la diversidad, a la equidad, a la igualdad y a la justicia social, porque eso nos lleva a una cultura de la paz. Desde la antropología se señala que el multiculturalismo se funda en un concepto de cultura estático e invariable, que deja de lado las interacciones entre culturas y las tensiones y conflictos que muchas veces estos contactos generan. Al negar la conflictividad, se da por sentado que las relaciones entre diversas culturas son igualitarias y simétricas. Se ha dicho que la antropología ve como todo ideal, pero a ver, si no lo viéramos todo ideal, al igual que la escuela, cuando se va a hacer un examen de acceso a la educación básica, a la educación media superior, siempre se debe de pensar en una escuela ideal para poder responder esos exámenes. Así igual, la antropología siempre debe de mirar hacia algo ideal. Y lo ideal es que no existan conflictos, es que aceptemos que el otro es diferente y aún en esa diferencia podemos aprender y nos puede aportar. Muchos críticos destacan que la tolerancia hacia la diversidad no se da hacia determinados rasgos o características, como costumbres culinarias, por ejemplo, mientras que otras son motivo de rechazo y discriminación. Los credos religiosos, las lenguas o las vestimentas. Las costumbres culinarias se dice que son más fáciles de aceptar y aún así no. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Pero se dice que hay como más flexibilidad. Pero en los credos religiosos, en las lenguas y en las vestimentas, juzgamos. Desde el lugar dominante, desde el cual se establece qué es lo aceptable de la diferencia cultural y qué no, es decir, la sociedad. En última instancia, lo que se permite es la diversidad cultural dentro de determinados límites. Y de este modo se promueve el respeto entre distintos colectivos culturales que se mantienen separados. Te respeto, pero allá estás tú y acá estoy yo. Y no se trata de eso. Se trata de convivir en armonía. Los grupos migrantes, la interculturalidad e inclusión social. El concepto de interculturalidad supone esa interrelación entre grupos socioculturales diferentes, valorando la interacción, la comunicación recíproca y cuestionando los mecanismos sociales que jerarquizan a los grupos o
individuos en superiores, dominantes y en inferiores o subalternos. Todos somos iguales. El morenito, el de piel canela, el blanco, el güerito, todos somos iguales. El que vive en el norte, el que vive en el sur, el que vive en el este, el que vive en el oeste, el que vive en el centro, el que vive eh, a las orillas, en los suburbios, todos somos iguales. De eso se trata, de la igualdad de un mundo. Por eso, hoy por hoy, los gobiernos tratan no solo de estar en el centro o en las capitales, de ir hacia los lugares más alejados para que la gente sienta que están cercana a ellos. Esa igualdad. Todos somos iguales y tenemos el mismo derecho, aunque vivas en el cerro, aunque vivas en la montaña y no vivas en la capital. Un ejemplo, una de las situaciones en las que parece deseable aplicar un enfoque intercultural es la generada a partir de las migraciones. Tal como lo establece el artículo 13 o 13º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, y ya hemos comentado que como resultado de esta Segunda Guerra Mundial en la cual se buscaba la pacificación del mundo, la migración es un derecho humano universal, según el cual toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado de un país. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país en el momento que lo decida, siempre y cuando no haya cometido ilícitos, no tenga problemas con la justicia, nadie lo debe de interrumpir ni quitarle las oportunidades. Eso es un ejemplo. Xenofobia, ya dijimos, ese odio a los extranjeros. De acuerdo a estudios realizados tanto por antropólogos como por sociólogos, las migraciones por razones económicas, es decir, aquellas personas que cambian su lugar de residencia con la esperanza de tener un mejor nivel de vida que el que tienen, suelen ser recibidas con reticencia y ser objeto de prejuicios y discriminación. Esta actitud discriminatoria recibe el nombre de xenofobia. El término xenofobia proviene del concepto griego compuesto por xenos, que quiere decir extranjero, y phobos, miedo. Hace referencia al odio, recelo, hostilidad, rechazo hacia los extranjeros. Ay, ¿para qué vienen a Colima la gente de fuera? Estamos mejor sin ellos. No nos aperturamos, no queremos dar esa oportunidad de que todos tenemos derecho a ir a buscar mejores oportunidades. Otro de los fenómenos que se da en esta multiculturalidad es la migración por desastres. Cuando la migración se realiza por situaciones de precariedad, de emergencia, debido a desastres climáticos, a conflictos políticos, por ejemplo, o cuando el país receptor no brinda un marco social adecuado que garantice la convivencia e interacción entre los migrantes y los habitantes del país receptor. Se suelen generar procesos de alterización, es decir, de construcción del migrante como un otro extraño, como ajeno, como desvalorado, al punto de no concebir que pueda haber canales de comunicación o aprendizaje mutuos. Estamos así como que ocurre algo en Cuba, ¿no? Recordemos cuando Cuba estaba muy oprimido por el régimen de Fidel Castro y entonces muchos cubanos eh, salían en lanchas y llegaban a Miami. No, ya no queremos aquí cubanos, ya no, ya no. No se trata de eso, la situación era muy precaria y necesitaban buscar mejores oportunidades para sus familias, para sus hijos, para su desarrollo, para su futuro.
cuando ha habido desastres, las guerrillas en Honduras, en Guatemala, y también ha habido migración por esas situaciones hacia el sur de nuestro país y de ahí pues empezarse a desplazar hacia el centro, hacia el occidente, hacia el norte, a donde pueden asegurar un mejor futuro. Y entonces, en lugar de tratar de armonizar, de dialogar, es el rechazo, es no los queremos, ¿para qué vienen? En lugar de pensar que ojalá y nosotros no estemos en esa situación. Pensamos en tantos migrantes que por el hecho de no haber oportunidades suficientes en su país se van a Estados Unidos. Muchos han quedado muertos en ese tratar de cruzar la frontera, otros lo han logrado. Hay que pensar en todo eso, ponernos en los zapatos de esa gente, tener empatía. ¿Cómo consideras que México se ha portado con los migrantes? Dije hace unos instantes, hace un momento, al inicio de esta charla, que López Obrador había tenido desde el inicio de su gobierno estas llamadas caravanas migrantes, donde se han llamado caravanas porque vienen muchos migrantes, como bloques de migrantes, se les ha prestado atención, se les ha apoyado con comida, con medicinas, con situaciones por parte del gobierno de México. Me gustaría escucharlos para saber si estamos al tanto de lo que está sucediendo. Lluvia de ideas y participaciones, claro, en nuestra sesión de clase. Yo creo y considero que ha habido apoyo. Ha habido hasta centros, se les prestan albergues, ha habido atención médica, opciones de traslado, incluso se han atendido situaciones en las embajadas, se ha ayudado con los menores de edad, entre otras cosas. Pero quiero escucharlos también a ustedes. Continuamos. Otro ejemplo muy sencillo y que aquí todos me van a entender. Los sopes en Jalisco son diferentes. Lechuga, salsita, crema, queso, frijoles en la parte de abajo del sopito, del sope lleva frijoles y diversos rellenos. Papas, nopales, carne, requesón, etcétera. En Jalisco. En Colima, los sopitos con tortilla taquerita o los sopitos que están hechos, picaditos, pero son carne molida, con col, con rabanito, con jitomate, con salsita hecha de tomate y jitomate, con quesito. Y salsita, a algunos les gusta con Valentina o algo similar, a otros con salsa de pozole, pero son distintos. Y a veces, esos son sopes, esos son sopitos, yo no me los voy a comer. ¿Dónde está la aceptación, la convivencia? ¿Verdad que muchas cosas las decimos y las hablamos, pero no las practicamos? Aquí va otro ejemplo. El pozole de Jalisco, rojo, con limón, con rábano, algunos le ponen aguacate, algunos le ponen orégano, obviamente cebolla también. Y la salsa es muy diferente, es una salsa roja, pero es con jitomate, que esa es la salsa muy usada en Jalisco. Sin embargo, en Colima, el pozole es blanco, sin color. Sin color. También se acompaña con rabanitos, con limón, con cebolla. Tradicionalmente es con col. A algunos nos agrada la lechuga,
El de Jalisco no va con col, casi siempre va con lechuga. El de Colima sí tiene variantes, lechuga o col. La salsa es diferente porque es con aceitito y con chile, es como generalmente algunos la espesan con granitos del mismo maíz y con caldo del pozole, pero es diferente. Y entonces, ay no, yo no me lo voy a comer, no me gusta. ¿Dónde está la convivencia? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está esa adaptación? ¿En dónde está? Hablamos mucho, pero luego no lo practicamos. Unos hasta ponen calificativos medio feos para el pozole seco. El pozole seco tiene su historia. Se dice que el pozole seco surge porque a una famosa pozolera de Tecomán dejó hirviendo el pozole por ahí en la leña, no se acordó, se puso a hacer otra cosa, el pozole se secó y entonces, cuando vio que el pozole se había secado, el cuerito empezó como a juntar ese pozole y entonces se hizo el pozole seco. Ya luego empezaron a hacer propiamente el pozole seco, luego guisado, muchos lo guisan con manteca o con gordito del mismo cuerito y lo guisan el pozole y demás. Pero esa es la teoría, pero el original pues tiene su caldo y es blanco de Colima. ¿Y cuántas veces, ay no, yo no me lo como, no tiene color? Ay no, no se me antoja. ¿Dónde está aquello que tanto hablamos y que no ponemos en práctica en algo tan elemental como la comida? Ahora vamos a aplicar otra anécdota de Gandhi, de Mahatma Gandhi, cuando iba a la universidad, para que veamos que muchas veces hablamos, pero no somos coherentes con nuestros actos. Cuenta la historia que Mahatma Gandhi, estudiante de la Escuela de Derecho en The College University en Londres, y el profesor Peters no se podían ver ni en pintura. Cada vez que se cruzaban, siempre buscaban la mínima oportunidad para expresar su repudiable animadversión. Gandhi, ante sus irónicos ataques, nunca bajó la cabeza. Un día, el profesor Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad. Gandhi vino con su bandeja y se sentó al lado del catedrático. El profesor, en tono altanero, le dijo: Señor Gandhi, ¿no sabía usted que un puerco y un pájaro no pueden sentarse nunca a comer juntos? A lo que Gandhi contestó: esté usted tranquilo, que ya me voy volando. Y se mudó de mesa. El señor Peters, verde de la rabia, decidió vengarse en el próximo examen, pero Gandhi respondió con brillantez a todas las preguntas. Entonces, el profesor le hizo la siguiente pregunta. Señor Gandhi, usted va caminando por la calle y se encuentra con una bolsa. Dentro están la sabiduría y mucho dinero. ¿Cuál de las dos escogería? Gandhi respondió sin titubear. Naturalmente que el dinero, profesor. El profesor Peters, sonriendo, le dijo: pues yo, en su lugar, hubiera preferido la sabiduría, ¿no le parece? Gandhi respondió: profesor, cada uno toma lo que no tiene. El profesor Peters, histérico ya y fuera de sí, escribió en la hoja del examen: ¡idiota! Y se la devolvió al joven Gandhi. Gandhi tomó la hoja y se sentó. Al cabo de unos minutos se dirigió nuevamente al profesor y le dijo: profesor Peters, usted firmó la hoja, pero no me puso la nota. ¿Qué es lo que observamos aquí?
Mahatma Gandhi obviamente se defendió. Recordemos que Mahatma Gandhi, su constitución, su estructura física era de una persona distinta. No era de porte inglés, era un hindú. Había desde ahí discriminación, pero siempre supo salir adelante, como se demuestra en esta anécdota, que muchos aseguran que es real. Quiero escuchar sus participaciones. En esta sesión quiero que digamos si en realidad somos coherentes en nuestro decir y en nuestro actuar. Yo creo que a veces lo hacemos sin pensar. Conforme pasa el tiempo y se van integrando estas nuevas políticas, estos nuevos conceptos, vamos algunos cambiando, vamos algunos adoptando nuevas formas de comportarnos y de conducirnos. Pero quiero escucharlos a ustedes. Para mí es importante esta diversidad porque entre todos formamos un criterio común. A participar en nuestra sesión de clase. Ahora, después de escuchar las participaciones de ustedes, vamos a realizar la actividad. Relacionamos con la opción correcta. Los conceptos a relacionar son multiculturalismo, multiculturalismo como política de Estado, modelo asimilacionista, críticas al modelo multicultural y enfoque intercultural. Las opciones son reconocimiento a la coexistencia de diversas culturas, proponiendo la comunicación recíproca y cuestionando los mecanismos sociales que las jerarquizan. Vas a elegir la opción A, B, C, D o E y la vas a colocar ahí en ese párrafo. Propicia que los estados-nación modifiquen patrones homogéneos y monoculturales para promover derechos acordes con la igualdad social y la no discriminación. Igual, eliges A, B, C, D o E y lo colocas en el párrafo. Siguiente párrafo refiere a la coexistencia y convivencia entre múltiples culturas y a la política gubernamental en relación con la inmigración. A, B, C, D o E lo coloco en el párrafo. Promueve el abandono de prácticas y costumbres por parte de las minorías para asimilarse a la cultura dominante. A, B, C, D o E y lo coloco en el párrafo correspondiente. Vamos ahora al último párrafo. Se funda en un concepto de cultura estático que deja de lado las interacciones entre culturas y los conflictos y tensiones que esta interacción puede generar. A, B, C, D o E y lo coloco en el párrafo. Recuerda, todas estas definiciones las estuvimos trabajando, las estuvimos definiendo durante esta sesión. Así que va a ser muy fácil que puedas encontrar las respuestas. Esto es un ejercicio de reafirmación de conocimientos. Muchas gracias por tu atención. Preguntas, dudas, ya sabes que las resolvemos en nuestra sesión de clase o ten toda la confianza para expresarte en el grupo de WhatsApp o mandarme un WhatsApp de manera privada. De nuevo, muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.